La única forma en que Chile se transformará de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado será a través de la innovación, expresó recientemente Sebastián Pilassi, gerente general Club de Innovación Chile. Sebastián es ingeniero industrial de la Universidad de Chile con un MBA en negocios de la International School of Business en Europa. Anteriormente trabajó en Codelco, Tech, en LATAM Airlines y en 3M y otras empresas con casi una década de experiencia en el área de innovación. La misión de Club de Innovación Chile se define en una frase: creamos valor en las empresas fortaleciendo la innovación corporativa y generando instancias de conexión y aprendizaje. Si tienes un emprendimiento de base científico-tecnológica en fase inicial, el Club de Innovación te invita a su programa de aprendizaje Viaje del Emprendedor, el cual te permitirá fortalecer tus competencias y obtener los conocimientos necesarios para hacer tu proyecto una realidad. Inscríbete gratis en www.emprendecdi.cl. Dejamos con ustedes aquí y ahora a Sebastián Pilassi, profesional chileno prestigioso, para una conversación con Juan Pablo Capello, presidente y socio fundador de PAG Law, expertos en Venture Capital en el hemisferio y auspiciadores exclusivos de Aquí y Ahora, podcast con casi 150 ediciones en Estados Unidos y en las Américas. Con ustedes, Sebastián Pilassi y Juan Pablo Capello. Sebastián, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Oye, me encantó cuando tú tomaste el mando del Club de la Innovación en Chile. Me está leyendo en la prensa y hiciste un comentario que la única manera de poder pasar de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado será a través de la innovación. ¿Qué querías decir con eso? Y para ti, ¿qué es la innovación y cómo se llega de donde está ahora hacia donde debería estar aquí a 5 años en Chile? Sí, a ver, yo creo que efectivamente lo que quería decir con esa frase es que hoy día tenemos una brecha de productividad brutal con respecto a los países desarrollados. Mucha de ese aumento de la productividad se ha dado justamente porque los países desarrollados, que invierten más de 10 veces lo que nosotros invertimos en innovación, le han puesto foco a la innovación en los últimos 15 años. Y eso ha hecho que esa productividad aumente de una manera significativa. La creación de valor permanente. Para mí, tú me preguntabas qué es lo que es innovación. Para mí es creación de valor a través de hacer las cosas de manera diferente. Muy sencillo. Y mucha de esa creación de valor está dada por un aumento de productividad, de poder, al cuestionarse de qué otra forma podemos mejorar en nuestros procesos, mejorar en cómo nosotros llegamos a nuestros clientes, en los canales de comunicación, etcétera, permiten que se genere este aumento de valor que para mí se traduce finalmente en que podamos ser un país más desarrollado. Y un tema, habiendo nacido en Chile, que siempre me ha llamado la atención es que tiene, no sé si son 8, 10 o 12 familias que controlan, no sé, el 50% del poder económico del sector privado en Chile. ¿Te parece que para que Chile pase a ser un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, uno tiene que lograr que a través de la tecnología y la innovación hayan más jugadores relevantes en el sector privado en Chile? Yo creo que sí, yo creo que siempre el poder contar con mayor cantidad de competidores va desafiando de alguna manera, ¿cierto?, a la misma industria, y por lo mismo esa es una sana competencia que te obliga a ir innovando de manera mucho más permanente. Si tú tienes de alguna manera más asegurado el terreno en el que estás jugando,
obviamente desincentiva de alguna manera a poder ir mejorando, ir viendo nuevas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, yo creo que necesariamente el incorporar más competidores aumenta el grado de innovación, aumenta probablemente la productividad, y creo que en ese sentido es súper sano que así ocurra. Y en Chile una cosa que me llamó la atención cuando se lanza el programa de Startup Chile hace 10 años atrás, gracias a los esfuerzos obviamente de Corfo y de Cristian O'Shea, ¿no? O'Shea. Que en aquel entonces se hablaba de un poco de armar un Silicon Valley, ¿no? Un Silicon Valley en Chile. Me parece un poco la mira o la meta ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ¿no? ¿Tú cómo te parece está posicionado Chile dentro del tecno latino el día de hoy y hacia dónde te parece Chile debería estar mirando, ¿no? ¿Dónde debería ser su norte en términos de la creación de un ecosistema o una industria alrededor de la innovación y la tecnología? Sí, ya, yo creo que Chile se ha quedado un poco pegado sí. en esa visión original. Si bien a través de Startup Chile, a través de la generación de aceleradora, incubadora, se empezó a generar un polo de atracción que también nos permitió atraer muchos profesionales o emprendedores, ¿cierto? Sí. De todas partes del mundo a instalarse en Chile. Eso fue muy potente. Lo que yo he visto que ha pasado posterior a eso es que se han generado los emprendimientos, o se ha generado este polo de emprendimiento, sin embargo, no ha faltado el poder desarrollar los otros mecanismos que permitan tangibilizarlos, más allá de que generen, ¿cierto?, estos Demo Day, estas instancias donde tú presentas un proyecto. Hoy día está todavía muy inmaduro todo lo que tiene que ver con acceso al capital de riesgo. Claro. Muy maduro, la misma forma como las empresas están preparadas para relacionarse con las startups. Entonces, ahí no hemos quedado parados. De hecho, estábamos mucho más desarrollados que el resto de los países en Latinoamérica los primeros 5 años, y estos últimos 2 años, Colombia, por ejemplo, ha acelerado mucho más, México, Brasil. Sí. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde yo creo que nos ha faltado el poder mirar las distintas componentes que son necesarias para que después esos emprendimientos, que ha estado muy centrado en poder generar los espacios para que estas buenas ideas se empiecen a desarrollar, tengan una segunda etapa, que es que logren materializarse, que tengan acceso a un capital de riesgo, que las empresas piensen en un corporate venture capital que está muy, muy en la región. El último informe que salía de Guaira, que salió hace poquito, que lo hizo en conjunto con el IES, que probablemente tú lo conoces. En ese informe, cuando uno habla de corporate venturing, Chile está bien en las dimensiones como más básicas, que son de hacer hackatones, de hacer concursos de innovación abierta. Pero en el resto de las aristas, y sobre todo las que son más sofisticadas, estamos mucho más atrás que México, que Brasil, que Colombia. Y de hecho, mientras más sofisticados los organismos, estamos más atrás en la región. Eso me parece re interesante escuchar eso. Una pregunta. ¿Te parece que, porque Corfo en Chile ha tenido muchísimo protagonismo, ¿no? No conozco de algún otro país que tenga una organización realmente enfocada a lo largo de los distintos gobiernos, ¿no? O sea, ha habido una continuidad en esta política de apoyar la industria de tech en Chile. O sea, me sorprende escuchar de que Chile en medio de algunas maneras, o sea, está muy, muy detrás de otros países del continente. ¿A qué te parece? ¿Cuál es la razón de eso? Yo creo que al final Corfo ha hecho una tremenda pega y se ha potenciado mucho, ¿cierto? Y se han replicado estos mecanismos como Startup Chile en otros países de la región.
pero donde yo creo que... Claro, hasta en el Perú se llama Startup Perú, cosa que llama mucho la atención, ¿no? Que hasta le copiaron el nombre y el foco y todo. Así es, pero desde la perspectiva, yo creo que la gran brecha está desde la perspectiva más empresarial. Eh, yo veo y puede ser ligado también al punto anterior que tú mencionabas de la concentración quizás de cómo están controladas las empresas, pero donde no hay mucha proactividad desde el lado empresarial, y ahí la invitación probablemente a que los empresarios empiecen a ver de manera mucho más activa la vinculación con startups. Como te decía inicialmente, al final el mecanismo como más sofisticado de Corporate Venture, que es el Corporate Venture Capital, muy pocas empresas la están ejecutando acá en Chile. Se habla de innovación mucho y partimos hablando como los primeros en la región, pero se ejecuta poco. Entonces, ¿cómo logramos poder... ¡Ay, qué lindo! No pasa nada, no pasa nada. A lo contrario. Tengo aquí una espectadora. La tengo. ¡Ay, qué bien! Así nos gusta. Toti, papi está aquí en una entrevista, así que puede para allá. Voy a buscar a la mamá. No, la mamá no. Ya. Ya. No, cero problema. Estás diciendo acerca de la innovación en Chile y los grupos económicos y el esfuerzo de Corfo. Entonces, lo que te decía es que yo creo que falta ese convencimiento real desde el empresariado para dar un paso a vincularse más activamente con las startups. Y me ha tocado vivirlo desde el otro lado, ¿cierto? Desde el lado de empresa. Entonces, tú cuando estás en el lado de empresa, tú ves que te dicen, empujemos la innovación. Tú dices, perfecto, mira, tenemos que hacer un desarrollo en tal ámbito y un muy buen mecanismo hacerlo con una startup para poder acelerar su time to market. Buenísimo, démosle. Y tú dices, ya, ok, tenemos que entonces hacer un contrato, hacemos un scouting, vemos qué startups sirven y tenemos que generar un contrato para empezar a trabajar con ellos. Ah, ya, pero nuestra oficina de contrato tiene que revisarlo y hay que ver si es que tenemos que hacer una licitación, si es que lo abrimos, y eso puede demorar 3 meses. Chuta. Entonces, Claro. tengo la intención de hacerlo, pero la empresa no está preparada para. Y todos esos detallitos se nos han ido olvidando un poco en el camino. Entonces, cuando uno dice, no basta de la intención, que ha sido donde se ha puesto mucho el énfasis de generar estos polos de emprendimiento como Startup Chile, pero hemos quedado un poco dormidos en qué es lo que necesitamos para que eso realmente pase posteriormente. Y hemos visto startups muy potentes, ¿cierto? Un corner shop, Not Company, que al final terminan buscando mecanismos de financiamiento fuera, porque tampoco está desarrollado internamente. Entonces, ahí es donde yo creo que nos falta un convencimiento real y que yo creo que una de las cosas positivas de esta aceleración de transformación digital producto de la pandemia debiese generar mayor vinculación con las startups porque se va a requerir un recambio rápido de cómo se va redefiniendo la propuesta de valor de los distintos productos y servicios. O sea, hoy día hemos visto que las distintas necesidades, las prioridades de los consumidores han ido cambiando y eso en todos los ámbitos. Entonces, las empresas tienen que reformular su propuesta de valor, ¿cierto? Ya es distinta a lo que era pre-pandemia. Y si es que uno piensa en poder hacerlo de una manera rápida y más efectiva, probablemente un camino muy atractivo es hacerlo de la mano con emprendedores, de la mano con startups. Entonces, sí, puede generar una aceleración en ese sentido y que yo he visto que en otros países de Latinoamérica han avanzado más en ese aspecto y por lo tanto ahora en la generación de unicornios, ¿cierto? Y en la tangibilización de estos emprendimientos se han movido más rápido. No, es totalmente cierto lo que tú dices. Para mí, habiendo estado en este campo desde hace más de 20 años, ¿no? Arrancando con Patagon, etc., lo que me ha sorprendido mucho en los últimos años es, ¿has visto el monto invertido a lo largo de la región? Ha duplicado
año tras año los últimos 3 años, ¿no? O sea, estamos en casi $1.000 millones en el 17, $2.000 millones en el 18, invertido $4.000 millones invertido en el 19, obviamente esto es un año un poco raro, pero cuando miras la cantidad de plata invertido por los corporate venture capitals, por los grupos económicos, las empresas a lo largo de la región, la aguja ha movido, pero ni mucho. O sea, me parece que de esos $4.000 millones, o sea, hay la plata de Guaira, hay un par de Cemex, tiene Cemex Ventures, o sea, hay estos Bimbo en México, tiene Bimbo Ventures, etcétera, pero cuando sumas la plata que ellos realmente invierten, es una gota en el océano. Y para mí no podemos tener un ecosistema robusto si estamos apoyados solamente en la plata de capital de riesgo de estos fondos grandes, los SoftBanks, los en Chile, Genesis, etcétera, que necesitamos también una participación más activa de los grupos económicos. Un tema que me preocupa, yo estuve hablando con Gonzalo Martín Villa, quien fue el fundador de Guaira dentro de Telefónica, el primer Guairaman, y él me dijo que uno de los grandes problemas de corporate venture capital, de capital de riesgo lidiado por corporaciones, es que normalmente son iniciativas que duran 2 o 3 años. Y tú y yo sabemos que en los primeros 2 o 3 años lo que uno ve en general son las pérdidas, ¿no? O sea, si te pones a pensar, si la mitad o más que la mitad de las inversiones que hace cualquier inversionista en este campo terminan siendo inversiones que no tienen buenos resultados, normalmente los buenos resultados tardan años en verse y a veces las compañías que les va mal, dentro de 1 año, 2 años, uno se da cuenta de que eso va a ser una pérdida. ¿Qué podemos hacer para lograr que los grupos económicos y las compañías dentro de Chile apoyen más y jueguen más en este campo de innovación, dado que hay gente como tú y yo que realmente creemos que la única manera que vamos a lograr una economía desarrollada y mejor para todo el público en Chile es una compañía que se palanque de alguna manera en la innovación? Sí, estoy súper de acuerdo con lo que estás comentando y justamente es un tema que ha puesto freno de alguna manera a la innovación en todos los aspectos, estas miradas más de corto plazo, incluso con mecanismos mucho más tradicionales, ni siquiera relacionándose con startups, las empresas. Mira, te voy a dar, perdona que te interrumpa, pero tuve en mi oficina un grupo económico fuertísimo de Chile hace unas semanas, ¿no? Que estaban aquí en Miami viendo ciertas oportunidades en los Estados Unidos y como manda más que maneja el grupo, pero no es miembro de la familia, me dice, oye, pero Capelo, me tienes que soplar el próximo Corner Shop. O sea, nosotros queremos invertir, pero queremos invertir en el próximo Corner Shop. Y yo le dije, flaco, te aseguro que te puedo encontrar el próximo Corner Shop. Pero para que estemos claros, no vas a tener que disparar una sola bala. Vamos a tener que invertir en 20 a 50 empresas, trabajarlas desde que en una temprana etapa, y no me cabe duda que ahí vamos a lograr encontrar el próximo Corner Shop. Pero aquí no hay manera, ¿me entiendes? Que vas a hacer una inversión y la vas a pegar, ¿me entiendes? O sea, a lo contrario, vas a tener que invertir en 20 a 50 empresas en los próximos 3 a 5 años y de ahí va a salir el próximo Corner Shop, no te preocupes. Pero y eso, by the way, va a ser una inversión de 5 a 10 millones de dólares y vas a tener que tener un equipo dedicado a eso. O sea, pero lo raro es que esto no es ir al casino. O sea, si quieres ir al casino, fantástico, casi te aseguro que te va a ir mal. Si lo quieres hacer bien, tienes que realmente tener un compromiso, como lo ha tenido Guaira, por ejemplo,
pero son muy pocas las empresas que están dispuestas a hacerle ese compromiso. Tal cual, tal cual. Y como tú dices, esto no hay, ¿cierto? Hay una bala de plata para poder achuntarle, sería, ¿cierto? Sería, claro, mágico. Pero no, esto es producto de armar un portafolio, ¿cierto? Donde tú vas... Te voy a dar, perdona que te interrumpa, pero te voy a dar otro ejemplo. Imagínate Marcos Galperín, o sea, gerente general, socio fundador de Mercado Libre, la empresa más valiosa en toda América Latina, que vale más que Petrobras y más que PDVSA. Ese tipo tiene una estrategia a través de Mercado Libre, de Corporate Venture Capital, donde invierten en docenas de empresas. O sea, ni Marcos, imagínate, tienen a Marcos Galperín para escoger la empresa. Si el tipo, ¿me entiendes? O sea, si ese tipo, mente superior, que maneja la empresa más importante de tech en la región y una de las empresas más importantes de tech en el mundo, sabe que él tampoco lo puede achuntar. O sea, yo creo que uno tendría que ser, y además es argentino, que se creen bastante, ¿entiendes? O sea, hasta él se da cuenta que necesita una estrategia de largo plazo, ¿no? Y una estrategia de crear un portafolio. ¿Cómo logramos que los grupos industriales, los grupos económicos, las empresas se den cuenta de eso y que entren en razón? Yo creo que ahí nos falta que poder conocer de la experiencia de lo que pasa en Estados Unidos y también en Europa, porque uno conoce los casos felices, pero claro, con esa parte de la historia, ¿cierto? Donde tú dices, mira, tal caso de éxito a Mercado Libre. Sí, pues, pero para que eso pase, para que alguna de esas startups, ¿cierto? Se transforme en una empresa muy relevante, las empresas que han estado detrás, las que tienen su portafolio de inversión, han tenido un portafolio de 30, 40 empresas de las cuales tú conoces el caso exitoso de una o dos, pero solamente te quedas con el caso exitoso. Entonces yo creo que sería muy valioso que nuestros empresarios, ¿cierto?, conozcan bueno, al final para lograr pegarle el palo al gato, qué es lo que hubo detrás, cuánto se demoraron estas empresas que están detrás de esto, ¿cierto?, con estos Corporate Venture Capital, en poder lograr ese resultado. O sea, eso sería súper bueno y yo creo que se conoce poco. Entonces nos quedamos en el caso feliz y como tú contabas en esta anécdota, me vienen a preguntar, oye, Juan Pablo, cuéntame, ¿cuál va a ser, a dónde debes apuntar? Porque tenés que armar un portafolio bien diversificado, ¿cierto? Con un foco específico y donde sí, vas a tener que invertir bastante, vas a tener que pensar en que vaya a tener 5 años, al menos que vaya a estar buscando dónde puedo finalmente generar ese retorno de la inversión, que se va a generar con una estrategia bien ejecutada, se va a generar, pero se va a generar en ese año 6. ¿Te fijas? No se va a generar en el año 2 y no se va a generar invirtiendo 5 millones de dólares. Entonces, ahí es donde yo creo que probablemente pasa lo mismo en toda la región, no solamente un diagnóstico de Chile, pero donde, claro, conocemos poco del proceso. Entonces, suena mucho más fácil de lo que en verdad es. Yo decía, oye, voy a invertir una fichita y quizás le pego el palo al gato. Es harto más complejo, como tú decías, es como el casino, claro, el que apunta la ruleta a un pleno con una ficha, puede que te lo lleves, sí, pero la probabilidad de que pierdas es mucho mayor. exacto. Oye, cuéntanos un poco, porque hay muchos los que nos están acompañando que no conocen del Club de la Innovación en Chile. Cuéntanos un poco de la organización. Tú tomaste el mando hace un poco más de un año. Cuéntanos un poco de la organización, lo que han sido los logros en el último año, obviamente los últimos meses un poco fuera de lo normal, y hacia dónde quieres llevar la empresa de aquí para adelante. Perfecto. Mira, el Club de Innovación es un hub de innovación corporativa
tiene más de 15 años. Nació como un espacio desde empresario, desde el grupo de Mario Montanari, de poder generar un espacio para discutir de los temas de innovación. Ellos veían que en Europa, en Estados Unidos, la innovación estaba muy metida en la estrategia, y hace 15 años atrás en Chile, y en general en Latinoamérica, nadie hablaba de innovación. Entonces dijeron, bueno, si nosotros como empresarios no nos preocupamos de esto y no generamos un espacio para poder conversar estos temas y ver cómo vamos generando innovación, nos vamos a quedar atrás. Y así surgió. Y básicamente el club tiene dos grandes focos. Por un lado está el potenciar la capacidad de innovación de las empresas socias. Nosotros estamos enfocados principalmente a grandes organizaciones y también a la academia. Tenemos del orden de 40 socios. Y por un lado tratamos de potenciar las capacidades de innovación de cada uno de nuestros socios, es decir, a través de seminarios, workshops, vamos enseñando metodologías, vamos mostrando tendencias, vamos compartiendo casos de éxito, qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado. Y en ese espacio de aprendizaje se va potenciando de alguna manera la innovación. Esa es una patita. Y la segunda patita tiene que ver con una articulación entre desafíos específicos que tengan nuestros socios y el ecosistema. Ahí lo que tratamos de hacer en una lógica de innovación abierta es vincular o tratar de resolver esos desafíos a través de vinculación con el ecosistema. Y eso puede ser con startups, puede ser también con centros de I+D, puede ser con universidades, puede ser con proveedores tecnológicos. Lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo del tiempo en el Club de Innovación es que, en general, las empresas debiesen tener un mecanismo híbrido, no solamente buscar generar innovación con las startups, que muchas veces es un buen camino, pero depende mucho de cuál sea el desafío. Porque hay otros desafíos en un desarrollo o en un TRL, ¿cierto? En un nivel de desarrollo tecnológico inferior, y probablemente va a estar en los centros de I+D o en las universidades, no va a estar muchos de ellos en algunas startups. Entonces, probablemente tú tengas que tener un portafolio combinado. ¿Cómo logro resolver este desafío? ¿Qué parte de este desafío lo puedo resolver con startup? Otro lo puedo resolver con universidades, otro lo puedo resolver incorporando cierto expertise técnico. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es apoyar a nuestros socios en cómo logramos acercar el ecosistema para que se logren resolver esos desafíos. Y ese ha sido el énfasis que le hemos dado este último tiempo, de poder ir generando esta vinculación. Por ejemplo, con una de las empresas socias hicimos un scouting específico con 5 ámbitos de acción a nivel local y a nivel internacional también. Eso yo creo que es importante, y nosotros debiésemos sacar quizás provecho a la región completa, ¿cierto? Cuando una empresa tiene un desafío, sobre todo lo que nos ha enseñado la pandemia es que estamos cada vez más globalizados, ¿cierto? Y donde, de alguna manera, esto nos ha obligado a estar más digitales, y por lo tanto uno puede acceder a soluciones, a experiencia, a expertise de otras partes. Y en Latinoamérica aprovechamos poco eso también, ¿cierto? Uno podría decir de habla hispana. Bueno, pero si yo tengo un desafío y tengo alguien que tiene experiencia, sea una startup, un centro de investigación, una universidad, que es competente en un tema, debiese poder tener buenos canales para poder vincularlo. Acá lo que nos falta, creo yo, a nivel de región, es vincular activamente las empresas con lo que ofrece el ecosistema en su espectro general. ¿Te fijas? Más allá de lo que pueden ser las startups, que muchas veces son muy buena solución, la academia está muy desvinculada de los problemas reales aplicados de la industria muchas veces. Entonces, está muy enfocada quizás en papers versus en una aplicación de una tecnología. Y ese mundo es el que hay que tratar de conectar de manera mucho más activa. Nosotros en el club hacemos... Y una pregunta que puede sonar un poco controversial, pero es algo que me preocupa, y yo lo viví en carne y hueso en Patagon, ¿no? Porque nosotros fuimos adquiridos por el Banco Santander, y hay el tema de uno traer la innovación o crear la innovación dentro de una empresa. Pero también hay este problema que yo lo viví, y muchos de mis clientes que han vendido sus empresas multinacionales lo han vivido, que dentro de las empresas hay esta tendencia de
de matar la innovación. Que casi los anticuerpos, y esto no es porque nadie es malo, pero obviamente cuando eres una empresa tienes algo de perder. Un startup, la verdad, muchas veces se puede tratar, o sea, se levanta en la mañana, entienden que están tratando de meter un gol de media cancha. La verdad es que la mayoría de los empresarios, o sea, de gente dentro de las empresas, los ejecutivos, juegan también para no perder, porque tienen un negocio rentable que está funcionando bien y la innovación, casi por definición, es un riesgo. O sea, ¿cómo uno logra? Y después quiero seguir hablando un poco de lo que ustedes están tratando de hacer dentro del club de la innovación, pero ¿cómo logras ese cambio de mindset? O sea, en tu experiencia, ¿hay que crear una división totalmente autónoma que no depende de la gerencia normal de la empresa? ¿Cómo logra que una empresa siga innovando? O sea, para mí, la magia de un Walmart en los Estados Unidos es que nació como una empresa tradicional, pero ahora está compitiendo de cabeza contra Amazon, que nació como una empresa de innovación. O sea, pero son pocos esos casos, porque la mayoría de los casos es como el caso de Blockbuster, que en un momento se convierte, que no se logra transformar, y después ahora hay Netflix. ¿Me entiendes? Y Blockbuster pudo haber sido Netflix si hubiera innovado, pero seguramente las iniciativas internas que se hicieron dentro de Blockbuster, salieron estos anticuerpos para defender el negocio tradicional. Sí, tú tomaste un punto clave que es el tema del mindset, ¿cierto? Y acá nos falta, yo creo, mucho de poder establecer ese mindset. Yo creo que sí es necesario que dentro de la organización exista un área específica que sea la que esté liderando la innovación, pero que la innovación esté como estrategia transversal a toda la organización. No puede ser objetivo de una área el empujar la innovación dentro de la organización, sino que tiene que ser culturalmente toda la organización, que tenga un área específica que la vaya dirigiendo y liderando, pero que no sea solamente responsabilidad de esa área. Lo segundo que yo creo que es crítico es que esa área en general, y dado este tema de mindset, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, me ha tocado conocer muchas empresas en Chile y en Sudamérica, y el formato yo diría que es más o menos el mismo. En general, estas áreas no reportan directamente al CEO, no reportan al tomador de decisión, quedan bajo alguna otra área dentro de, por ejemplo, quedan dentro de una gerencia de la gerencia comercial, o quedan dentro de una gerencia de la gerencia de TI, o quedan dentro de la gerencia de operaciones. Entonces también el peso específico y la visibilidad y la importancia real que tú le das dentro de la organización es mucho menor. Es difícil que tú trates de promover un cambio cultural, ¿cierto? Si es que no viene directamente desde arriba, y donde, si es que es súper relevante, esa área debe ser reportarle al CEO. Pero en la mayoría de los casos no pasa. Y en las empresas que realmente son innovadoras, justamente ese reporte es directo al CEO. Es tan relevante que está ahí en primera línea y en contacto directo con los tomadores de decisión. ¿Te fijas? Entonces, tú estás en un punto central. Yo creo que acá el tema del mindset es algo que no hemos abordado de la mejor manera, y que es necesario que efectivamente tenga un peso corporativo mayor, pero para generar este cambio cultural. Porque si esperamos que haya un área específica que sea la que empuje la innovación, estamos perdidos, porque ese esfuerzo tiene que ser transversal. Todos tienen que estar pensando en ver cómo puedo agregar valor al negocio. No dejarlo, no, esto lo tienen que hacer los tipos de innovación. Fíjate, o sea, tiene que estar muy metido en la DNA de la organización. Así es, así es. Bueno, quiero hablar un poco lo que ha sido tu primer año, un poco más de tu primer año dentro del Club de la Innovación, y cuáles son las iniciativas que están llevando debajo del brazo. Tengo entendido, tienen varias. Sí. Pueden compartir con nosotros.
este año ha estado bien marcado por varias cosas, más allá de la pandemia. Uno de los temas que nos ha tenido bien entretenido y donde hemos puesto harto esfuerzo tiene que ver con el tema del hidrógeno verde. A partir del Club de Innovación, en conjunto con el Comité Solar de Corfo, con el Ministerio de Energía, con H2 Chile, que armamos en conjunto el Club de Innovación y la Asociación de Hidrógeno de Chile un programa para poder impulsar la industria del hidrógeno verde. Y generamos una serie de seminarios que lo bautizamos como Misión Cavendish, que justamente lo que buscaba era poder acercar esta temática de hidrógeno verde, acercar a las distintas instituciones públicas o privadas, academia, el potencial de generación de hidrógeno y exportación de hidrógeno que pudiese tener Chile. Y a partir de eso se ha ido desarrollando también una estrategia más a nivel país, donde se puede transformar en un mercado sumamente atractivo de los órdenes que tenemos hoy día con la minería. Entonces, ahí ha sido un tema súper central que el club lo viene tratando de empujar desde el 2018, agarró más fuerza este año y con un involucramiento súper activo del Ministerio de Energía. Yo diría que ese ha sido un tema súper relevante. También hemos estado bien metidos en lo que tiene que ver con poder facilitar a través de la innovación la continuidad operacional. Armamos ciertos programas específicos que tienen que ver con estrategias de TTA, de Testing, Tracing and Isolation, de manera de poder ayudar a través de la innovación a las empresas a que continúen con su operación, pero de una manera segura, ¿cierto? Lo principal es obviamente que los operadores tengan seguridad para poder continuar con sus actividades. Y si es que eso, en muchos casos, es posible sin generar un riesgo a los colaboradores, pero teniendo una estrategia de identificación y testeo permanente, ¿cierto? De aislamiento cuando se detecta algún caso, de incorporación de tecnología que te permita, por ejemplo, ver cuando hay proximidad entre dos colaboradores que estuvieron a menos de 1,5 metros. Amazon tiene incorporada ese tipo de soluciones en Inglaterra, no ha dado buenos resultados, y transferir esas prácticas a nuestras empresas socias y ver desde esa vereda cómo el club puede apoyar en esta nueva forma de trabajar. En todo lo que tiene que ver con teletrabajo. Hicimos un programa específico que tenía que ver con cómo poder, por ejemplo, abordar las problemáticas del teletrabajo, un liderazgo a distancia, por ejemplo, cómo tú motivas al equipo desde tu casa, porque estábamos todos acostumbrados a vernos en la oficina, ¿cierto? A poder tener cierto contacto, y donde ahora ha tenido que ser remoto y nadie sabía bien cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo tú acercas prácticas que estén funcionando en otros lados, que permitan ir viendo cómo tienen que ir cambiando los liderazgos, cómo tienes que poder ir motivando a tu equipo de manera de poder mantener una continuidad a pesar de que no estés trabajando físicamente? Y también hemos puesto un énfasis fuerte en los temas de sostenibilidad. Tenemos un programa formativo que hicimos el primer semestre que tenía que ver con temas de transformación digital con Devali, y el segundo semestre con Triciclo para abordar los temas de sostenibilidad y en esta resiliencia en la estrategia empresarial de cómo esta vuelta, entre comillas, a la normalidad, tienen que estar mucho más incorporados y es mucho más relevante que se considere el impacto del medio ambiente, la economía circular y también la relación con las comunidades. Esa ha sido una arista también que hemos tratado de ir enseñando y acercando lo que tienen que ver estas prácticas como de triple impacto, ¿cierto? Social, económico y medioambiental a través de la innovación. No, buenísimo. ¿Y qué otras iniciativas tienen programadas? ¿Tienen algunas iniciativas para emprendedores, o sea, gente que quisiera acercarse al Club de la Innovación en Chile? ¿Por qué no nos cuenta un poco de esos programas que están desarrollando por lanzar? Sí, estamos, y justamente te agradezco esa pregunta, estamos justamente
próximos a lanzar un programa del viaje del emprendedor, ¿cierto? Que es un programa Corfo, que lo que busca, en el caso particular de nosotros, es poder promover el emprendimiento y enseñar a través de esta metodología del viaje del emprendedor a empresas de base científica, a emprendimientos de base científico-tecnológico. Es un programa que está abierto a todo público, es gratuito, así que aprovecho esta extraordinaria tribuna para invitar a todos los, sobre todo que tengan emprendimientos de base científica y tecnológica, a que se metan a la página del Club de Innovación, clubdeinnovación.com, y vamos a tener a partir de mañana el lanzamiento de este programa que busca ir enseñando de qué manera, cuáles son las mejores prácticas y cuáles son las distintas cosas que tienen que ir fijándose los emprendedores para poder maximizar la probabilidad de éxito. Sabemos, ¿cierto?, que 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, pero la gracia es que entregando en base a esta metodología ciertos entrenamientos, ciertos tips, vamos ayudando a que esa probabilidad de éxito aumente y de esa manera, como hablamos al principio, ir logrando concretar los emprendimientos, que no queden en una buena idea, que no queden, ¿cierto?, en una buena intención, sino que se materialicen y generen valor agregado, que tengan un impacto. No, buenísimo. Oye, y muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Me ha encantado esta conversación y muchos de nosotros que somos hinchas del Tecno Latino, la verdad nos inspiramos mucho por lo que se han logrado, de los logros en Chile, gracias a instituciones como la de ustedes, gracias a Corfo, etcétera, y nos interesa mucho escuchar de lo que vienen haciendo. Oye, una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí y ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Yo creo que el principal mensaje es que estamos en un periodo donde innovar es más clave que nunca. La innovación tecnológica es lo que lo va a llevar, lo que lo está llevando ahora y la que lo va a llevar en los próximos años. Así que no pierdan ese interés, ese énfasis. Probablemente va a venir acompañado de un mayor acercamiento con las empresas, porque van a tener que reaccionar más rápido y poder innovar necesariamente hoy, porque han ido cambiando, como decía, esos hábitos de consumo y esas necesidades. Por lo tanto, están justo todos los que estamos interesados y nos motiva la innovación y sobre todo la innovación tecnológica, estamos en el minuto para poder ir generando las innovaciones y los resultados, y en el fondo que se genere una suerte de aceleración en este sentido. Así que los invito a que más que nunca sigan poniéndole énfasis a su emprendimiento, sigan intentando innovar, que probablemente vamos a tener en estos próximos 2 años una buena respuesta de la empresa. Sebastián, muchísimas gracias. Me encanta lo que vienen haciendo desde mi país de origen y tú sabes, siempre puedes contar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande a ti, Juan Pablo, muchísimas gracias, muy entretenida la conversación, así que encantado. Un abrazo grande, nos vemos. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.